Buenas tardes. Hoy vamos a tratar el tema de las lesiones, donde vamos a definirla, vamos a saber cuáles son sus tipos y cómo se clasifican. Mi nombre es José Manuel Herrera y vamos a dar inicio a esta pequeña exposición. En primer lugar tenemos entonces que las lesiones es una herida o un trauma producido por un agente mecánico, interno o externo, que ocasiona en el organismo un menoscabo o una alteración patológica que se produce en el tejido, como por ejemplo una contusión. Por otra parte, tenemos que desde el punto de vista jurídico se tiene que las lesiones es un acto de violencia con la finalidad de causar un daño, un sufrimiento físico o de causarle un perjuicio a la salud de la víctima. Es por ello que tenemos la definición aparte de las lesiones personales. Tenemos entonces que la lesión personal es cualquier daño en el cuerpo o la salud de características no fatales mediante una causa externa o interna por mecanismos físicos, biológicos, químicos, utilizados por el agresor sin causarle la muerte a la víctima. Entonces podemos decir que las lesiones se trata de causarle un daño a la víctima sin propiciarle la muerte, simplemente para dejar marcas, por así decirlo, en el cuerpo de la víctima. Este método de lesiones, se utiliza mucho para lo que digamos en la actualidad o en años atrás, en épocas muy antiguas, métodos de tortura. Se le conocía esto, donde el torturador, que en este caso sería el sujeto activo, utilizaba ciertos objetos para causarle perjuicios a la fisonomía de la persona para que éste diera una especie de información. Ahora bien, las lesiones personales están constituidas por seis consecuencias. Que en una de estas tenemos primero la acción, que es la consecuencia dejada por el delito. En este caso es el daño dejado por el agresor a la víctima. La tipicidad, es el hecho cometido, ¿verdad? Que una vez que se comete, será penado por la ley. En Venezuela, el Código Penal venezolano vigente lo determina como un delito en su artículo 413. La antijuricidad, por otra parte, tenemos que para este delito se necesitan las causas de justificación. Para considerarse una lesión, y la intención es la de causarle un daño mental o físico a la persona. También se tiene la imputabilidad, que solamente se aplica para los que posean una enfermedad mental permanente. En este caso en específico, las personas que poseen una enfermedad mental permanente no son conscientes de las cosas que hacen. Entonces, por tal motivo, y esta persona que tenga dicha enfermedad o acciona contra el sujeto pasivo para causar una lesión, no va a ser penado por la ley, ya que no posee discernimiento, que es lo que se maneja en materia penal. La culpabilidad en todo caso sería el estado de necesidad, es decir, si comete la acción tiene que ser de manera culpable, y es punible ya que debe tratarse de un hecho concreto para que el Estado pueda imponer una pena. Para este delito se tiene como la pena la prisión de 13 a 12 meses. Muy bien, ahora continuamos con una interrogante que se aplica mucho para estos casos, que es ¿cuándo se materializa? Entonces podemos decir que el delito de lesiones se materializa cuando el hecho le haya ocasionado a la víctima un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación a las facultades intelectuales. Esto se encuentra tipificado en el artículo 413 del Código Penal venezolano vigente. Entonces se tiene que de manera muy explícita el delito de lesiones se va a materializar cuando efectivamente la lesión o la agresión que se haga al cuerpo de la víctima deje algún perjuicio. Puede ser una marca, puede ser traumas o infinidades de cosas que lo incapaciten por cierto tiempo. Obviamente esto tiene su respectiva pena
como dije anteriormente, el artículo 413 del Código Penal venezolano vigente lo determina de esa manera. Ahora bien, tenemos la clasificación de las lesiones por otra parte. La clasificación de las lesiones se manejan de dos formas, ya que ellas poseen un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Y dependiendo del grado también se puede manejar la clasificación de las lesiones. Pero en este caso en particular llama mucho más la atención cuando se trata del elemento objetivo, ya que se la clasifican dependiendo del resultado que haya dejado dicha lesión. Entonces vamos primero con el elemento subjetivo. Entonces el elemento subjetivo tiene que ver con la intencionalidad, es decir, con la intención que tenga el sujeto activo de causarle un perjuicio al sujeto pasivo. Y estas se clasifican de la siguiente manera. En primer lugar tenemos las intencionales, que es cuando se tiene toda la intención de dañar a la persona causándole algún perjuicio a la salud, una perturbación en las facultades intelectuales, o simplemente un sufrimiento físico. Podemos dar un ejemplo, que es que el sujeto pasivo empuje al sujeto pasivo por unas escaleras y por nada más el hecho de empujarlo al sujeto pasivo se le fracture algún hueso. Las preterintencionales, por otra parte, es cuando la persona tiene la intención de causarle un daño al sujeto pasivo, pero dicho daño llega a la muerte de este es mayor del que quiso propinarle al sujeto activo. Por ejemplo, cuando el agresor pretende amedrentar a la víctima con un objeto punzante y le haga un corte y dicho corte se infecte. Este elemento preterintencional, se maneja mucho cuando existen discusiones. Por lo general las personas cuando discuten llega a un alto nivel de alteración en el cuerpo, donde la discusión se torna un poco tensa y entonces al sujeto activo por lo general siempre tiene algo con que defenderse. Por lo general lo sé en muchos casos en las novelas, como por ejemplo la discusión se torna de que el sujeto activo tiene un cuchillo, entonces solamente lo utiliza como parte de amenaza, en el sentido de que no te me acerques o si no te corto. Y efectivamente, para evitar ese corte, para el sujeto pasivo en esa situación, al írsele encima al sujeto activo para tumbarle dicho cuchillo, lo punza, le ocasiona el corte y dicho corte puede ser que se infecte porque el cuchillo, digamos, no está limpio, la punta está oxidada, entre muchas otras cosas. Esto se da mucho, no solamente en novelas, sino también en la vida cotidiana. Muchos casos de esto se han manejado y han llegado a las instituciones policiales como especie de denuncias. Y por último tenemos las lesiones culposas, que es cuando el agresor haya obrado con imprudencia o negligencia, o bien con imprudencia de su profesión o arte o industria, y le causa un daño en el cuerpo o en la salud o en alguna perturbación en las facultades intelectuales de la víctima. Por lo general estas lesiones culposas se manejan, yo lo veo desde este punto de vista de manera de la cirugía plástica, por lo general, ya que hablando de que el que haya obrado con imprudencia o negligencia o con imprudencia de su profesión, por lo general en las cirugías plásticas se está haciendo un implante, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se hacen implantes en los senos, por lo general ha pasado, hubo un caso aquí en Venezuela de esto, donde una actriz, no recuerdo muy bien el nombre, se estaba haciendo un aumento en los senos y el doctor le punzó haciéndole el corte para introducirle la prótesis, le punzó el pulmón, y obviamente la actriz murió en la sala de cirugías, pero no fue porque el doctor le tuvo la intención de causarle esa lesión o de matarla, sino de que fue, digamos, por negligencia. Se puede manejar que se fue por un caso de negligencia este caso, pero bueno, seguimos. Entonces los elementos objetivos, que es la que yo estaba diciendo que es la que más da de qué hablar y es un poco más interesante, que es dependiendo del resultado, se manejan en diferentes elementos, como por ejemplo las lesiones menos graves, la cual es solo de causarle un daño a la víctima sin tener la intención de matarla, así de simple, como por ejemplo cuando el agresor golpea a la víctima y le produce un moretón.
Se da mucho el caso, están discutiendo, se pelean, bien y se caen a golpes y se dejan las marcas. Esto se considera una lesión menos grave. Una lesión grave ya es cuando se trata de una inhabilitación permanente por una enfermedad mental o corporal, pérdida de un sentido o un órgano o dificultad permanente del habla, siempre y cuando la lesión dure 20 días o más o de integrarse a sus ocupaciones habituales. Se puede dar también cuando el agresor ataque a la víctima con un martillo en la pierna y el resultado sea una fractura de huesos. También se puede dar el caso del ejemplo anterior. Dos personas discutiendo, se agarran a golpes, pero el sujeto activo le propina tantos golpes al sujeto pasivo que En tercer lugar tenemos las lesiones gravísimas, que es cuando la lesión deja a la víctima un daño permanente incurable o la pérdida de algún sentido. Como por ejemplo cuando el agresor apuñala a la víctima con un picahielos en un ojo y el resultado de este sea la extracción del mismo ojo. Este caso también se da mucho por la magnitud de las circunstancias por las que se pueda presentar este tipo de lesiones. Por lo general también se da en peleas o en riñas donde se perturba la salud de las personas. En este caso el perjudicado es el sujeto pasivo cuando el sujeto activo acciona el picahielos en su cara. Y obviamente el resultado del ejemplo, como se está expuesto aquí, es la extracción del ojo. Por último, tenemos las lesiones leves y las lesiones levísimas. Tenemos entonces que las lesiones leves es cuando la lesión proporcionada por el sujeto activo le deja como resultado a la víctima un tiempo de curación de 10 días. Por ejemplo, cuando el sujeto activo le da un golpe al sujeto pasivo en el rostro y este le produzca un moretón. El moretón por lo general, o la contusión, dura aproximadamente una semana. En una semana se empieza como a aclarar y va pasando por los diferentes métodos, por los diferentes fases que posee la contusión, ya que primero es roja, después pasa a ser morado, después se pone como un tono verdoso, amarilloso, hasta que desaparece totalmente. Este tiempo, dependiendo de la lesión o del daño causado en la piel, dura aproximadamente entre 10 días aproximadamente. Y las lesiones levísimas son cuando el daño causado a la persona no requiere ningún tipo de asistencia, ni queda incapacitado de ejercer su oficio habitual. Por ejemplo, cito de nuevo el mismo ejemplo, que es cuando el agresor ataca a la víctima mediante un golpe superficial y el resultado sea un moretón. Este tipo de lesiones no requiere, como se dice, no requiere de ningún tipo de asistencia médica, ya que es un golpe sumamente superficial y puede que este golpe se desaparece con el pasar de los días. También se puede dar el caso de los rasguños. Los rasguños también no producen ningún tipo de incapacidad, pero dejan marcas, pero dichas marcas desaparecen con el tiempo. Esta ha sido toda la explicación del tema de las lesiones. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo tema. Muchas gracias.